Hola a todos, espero que estén teniendo muy buen día. El día de hoy vamos a analizar los contenidos de la lección número 2, en la que vamos a hablar un poquito acerca de la ley de la conservación de la materia de Lavoisier. También vamos a estar hablando un poquito acerca de cuáles son los niveles de organización de la materia y vamos a finalizar hablando acerca de cuáles son las diferencias, las características entre un elemento, un compuesto y una mezcla. Es una lección muy sencillita, así que mientras más rápido empecemos, mejor, ¿verdad? Como lo habíamos mencionado en la lección anterior, la materia es todo aquello que nos rodea, tanto vivo como no vivo, y esta se puede organizar en diferentes niveles. Todo lo que usamos es porque la materia fue transformada en algo útil o práctico para la humanidad. En ningún momento en ningún momento se está creando la materia. La materia ya existía antes de la transformación. Esto permite pensar que la cantidad de materia es constante en el universo. Un científico llamado Lavoisier llevó a cabo muchos experimentos para comprobar si la materia realmente se estaba creando o se estaba destruyendo o qué pasaba con la materia porque en su momento pues se desconocía. Entre los muchos experimentos que Lavoisier hizo estuvo por ejemplo el que él tenía un recipiente cerrado en el que tenía agua y él lo, lo ponía a calentar y toda el agua que tenía pues se evaporaba y él medía cuánta agua tenía al inicio y al final de haberlo calentado y veía que tenía la misma cantidad, solamente que se había transformado, ya no tenía agua en estado líquido, sino que ahora tenía agua en estado gaseoso, tenía vapor de agua, pero veía que siempre se conservaba la cantidad que tenía. Y de ahí fue de donde él dijo que la materia no se creaba ni se destruía, sino que solamente se estaba transformando. Esta es la conocida como ley de la conservación de la materia o masa. La ley de la conservación de la materia es la base para una rama de la química que se llama estequiometría, la cual se define como la determinación o medición de las cantidades iniciales y finales de la materia cuando ésta experimenta una transformación. Y aquí viene un pequeño ejemplo. Nosotros tenemos un elemento A y tenemos un elemento B que se encuentra de forma diatómica. Sí, por eso tenemos aquí el dibujo de dos átomos que dan como resultado un compuesto, pero lo importante aquí es ver cómo nosotros tenemos una cantidad de A, una cantidad de B, y aunque ocurre una transformación, o sea, de este lado ya tenemos algo que es diferente a lo que teníamos inicialmente, la materia se está conservando, o sea, no se perdió absolutamente nada, ¿sí? Ahora bien, la materia pues está organizada, ¿sí? La materia viva y la no viva convergen en que ambas están formadas por átomos, las cuales forman sustancias puras a los que nosotros conocemos como elementos, que son los que se encuentran en la tabla periódica, como lo es el carbono, como lo es el zinc, el potasio, el cloro, etcétera. Aquí viene también el ejemplo del oxígeno, del hidrógeno. La combinación de los elementos forma los que conocemos como compuestos químicos, ¿sí? Un ejemplo muy sencillo de un compuesto es el agua. De hecho, más adelante viene cuál es la reacción que se lleva a cabo en la naturaleza para la obtención de agua. Por otra parte, los átomos están formados por partículas subatómicas, como lo revisamos en la lección anterior, que es el electrón, el protón, los neutrones, etcétera. La interacción de estas partículas da origen a los elementos y los compuestos. Y aquí viene pues una imagen sobre cuáles son los niveles de organización de la materia, iniciando por el nivel subatómico, en el que tenemos los protones, tenemos los electrones, tenemos también los neutrones. Si nosotros pues juntamos estas partículas subatómicas, pues lo que obtenemos es el átomo, ¿sí? Que es lo que estuvimos revisando toda la lección anterior, cómo funcionaba, la configuración electrónica para saber cómo están distribuidos los electrones en los diferentes orbitales.
Después, si nosotros juntamos muchos átomos del mismo tipo, pues obtenemos los elementos. Si nosotros juntamos átomos de diferente tipo, pues lo que obtenemos son compuestos. Y aquí hay algunos ejemplos de la organización de la materia a nivel molecular, como esta molécula de aquí, que es una molécula de metano. El metano es un gas que se encuentra formando parte del gas que nosotros utilizamos en nuestras cocinas para cocinar. Tenemos aquí una molécula que yo creo que todo el mundo conocemos, que es la molécula del agua, y tenemos esta otra de aquí, que es la de dióxido de carbono. Después, de una forma más compleja, tenemos el nivel macromolecular, en el que ya estamos juntando pues más o lo hacemos un poquito más complejo. Aquí tenemos como ejemplos pues el ADN, en el que se encuentra toda nuestra carga genética. Tenemos, por ejemplo, las proteínas, tenemos los carbohidratos. También esta figura de aquí es un fosfolípido. Los fosfolípidos son los que se encuentran formando parte de la estructura de la membrana de las células. Después tenemos la organización de la materia a nivel organelo, que estos ya tienen algunas funciones metabólicas, como la mitocondria, los ribosomas. Aquí tenemos los centriolos. Aquí tenemos los centriolos. También tenemos las células. A nivel celular, la célula es la mínima forma de la materia viva, ¿sí? Porque este ya tiene actividades metabólicas. Si nosotros juntamos muchas células, ¿sí? Una célula aquí, otra célula aquí, todo un conjunto de células, pues lo que vamos a tener va a ser un tejido. Cuando un tejido o este conjunto de células se organizan para trabajar en conjunto, pues lo que obtenemos es un órgano, ¿sí? Como nuestro corazón, como nuestros pulmones, nuestro hígado, nuestros riñones. Si nosotros juntamos, sí, a estos órganos que tienen también pues, actividades complementarias, pues lo que vamos a obtener van a ser los aparatos y sistemas, como lo es el aparato respiratorio, el aparato digestivo, el sistema cardiovascular, por ejemplo. Si nosotros juntamos esto, pues lo que obtenemos es a los individuos, ¿sí? Aquí es donde nos encontramos nosotros. Si nosotros juntamos a muchos individuos, a muchas personas, pues lo que vamos a obtener es una población, ¿sí? Esto es muy sencillo de entender. Si nosotros juntamos muchos tipos de poblaciones, además de las personas, juntamos una población animal o una población vegetal, pues lo que vamos a obtener va a ser una comunidad. Si nosotros le añadimos otros factores como los factores ambientales, nuestro sol, nuestros mares, pues lo que vamos a obtener va a ser un ecosistema. Y si nosotros juntamos todos los ecosistemas que conocemos, pues lo que vamos a obtener va a ser finalmente la biosfera, ¿sí? Que es pues nuestro planeta, todo lo que nos rodea. Ahora bien, ya para finalizar, pues sí, como ya sabemos, los átomos se encuentran compuestos por partículas subatómicas, posteriormente se encuentran los átomos. Si nosotros juntamos átomos del mismo tipo, obtenemos los elementos. Un elemento es la mínima cantidad de materia que no se puede dividir en formas más simples sin perder sus características o propiedades. Nosotros, por ejemplo, conocemos el oro. Si nosotros empezamos a subdividir al oro, pues vamos a obtener átomos de oro, pero pues no es lo mismo, ya no tiene las mismas características que si nosotros tuviésemos un lingote de oro a tener un montón de átomos de oro, ¿sí? Es por eso que decimos que pierden sus características o propiedades. Dos o más elementos diferentes se pueden unir o enlazar entre ellos para formar un compuesto químico o molécula. Este tipo de unión o enlace se forma por un enlace químico mediante una reacción química, donde siempre se sigue la que ya habíamos mencionado anteriormente, conservación de la masa. Y aquí viene el ejemplo que les comentaba hace un momento. Tenemos la reacción que ocurre entre el hidrógeno y el oxígeno para dar como producto el agua. Nosotros tenemos aquí eh,
dos moléculas de hidrógeno que reaccionan con una molécula de oxígeno para dar como resultado, como producto, dos moléculas de agua, ¿sí? Este número que se encuentra de este lado del símbolo del elemento es lo que nosotros conocemos como coeficiente. Y este número pequeño de aquí es el subíndice. Este número nos indica la cantidad de moléculas que nosotros tenemos de este elemento. Y este subíndice, este número pequeño, nos dice cuántos átomos por molécula tenemos de este elemento en particular. Para el caso del hidrógeno y también del oxígeno, de forma natural, estos elementos se encuentran de forma diatómica. ¿Sí? O sea, no la vamos a encontrar como un solo átomo de hidrógeno ahí, sino que para que pueda haber hidrógeno en la naturaleza, se encuentran siempre dos átomos de hidrógeno pegados. Entonces, para nosotros obtener cuántos átomos tenemos de hidrógeno aquí, lo que hay que hacer es multiplicar este 2 de aquí por este 2 de acá, ¿sí? Para nosotros decir, tenemos dos moléculas conformadas a su vez por dos átomos, ¿sí? Multiplicamos 2 por 2 y tenemos 4 átomos de hidrógeno y tenemos, aquí no aparece, pero de forma invisible hay un 1, así que multiplicamos 1 por 2, igual da 2, es decir, tenemos únicamente 2 átomos de oxígeno, ¿sí? Y nosotros tenemos que verificar que la cantidad de átomos que tenemos aquí tiene que ser la misma que tengamos de este lado. Y si nosotros hacemos la multiplicación, igual 2 por 2, 4, tenemos 4 de hidrógeno y tenemos este 2 está también multiplicando al oxígeno porque estamos hablando de un elemento diferente. Así que es 2 por 1, 2 y tenemos finalmente que tenemos dos átomos de oxígeno y así es como decimos esta ecuación, esta reacción está en equilibrio, ¿sí? Dos o más elementos o compuestos se pueden agregar o juntar uno con el otro sin que reaccionen. En este caso nosotros juntamos dos elementos que sí reaccionaron entre ellos. Pero nosotros también podemos mezclar, eh, pues sí, elementos o compuestos que no reaccionen entre ellos, sino que solamente estén, pues eso, estén mezclados y eso es a lo que nosotros conocemos como mezcla. Es decir, la mezcla es un enlace físico entre dos o más elementos o compuestos, los cuales forman los componentes de la misma en una mezcla. Los componentes se pueden separar por medios físicos. Una mezcla, bueno, a estas mezclas se pueden dividir a su vez o se pueden clasificar en mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas, ¿sí? Una mezcla homogénea es aquella que está formada por una sola fase y su composición es la misma en toda la mezcla. Es decir, no podemos distinguir visualmente los componentes que la forman. Un ejemplo de una mezcla homogénea es, por ejemplo, cuando nosotros tenemos agua y le añadimos alcohol. Si nosotros viéramos ese vaso que tiene agua y alcohol, a simple vista no podríamos saber que ahí tenemos agua y alcohol. Únicamente veríamos pues un líquido y podríamos pensar perfectamente que es únicamente agua. En cambio, una mezcla heterogénea es aquella que está formada por más de una fase. Además, su composición no es la misma en toda la mezcla. Es decir, se pueden distinguir visualmente o con un instrumento óptico los componentes que la forman. Hablando también de los ejemplos estos con el agua, si nosotros juntamos agua y aceite, vamos a ver que se forman dos fases. Vamos a tener que el agua se encuentra en la parte de abajo y por encima del agua siempre va a haber aceite. Nunca se van a mezclar. Por más que nosotros quisiéramos y agitáramos y moviésemos y hiciéramos hasta lo imposible por mezclar el agua y el aceite, a final de cuentas si lo dejamos ahí en reposo un rato, vamos a ver que se van a separar, ¿sí? Ese es un ejemplo de una mezcla heterogénea. Y con esto estaríamos concluyendo esta lección número 2. Es una lección muy sencilla. Recordarles que si tienen alguna cuestión, alguna duda, ahí se encuentra el foro de dudas para que todo lo que les surja me lo hagan saber y yo a la brevedad les estaré respondiendo.
Nos vemos hasta la próxima.